Hoy tocó revisar un Porsche Cayenne de procedencia italiana con un motor diésel de 3000 centímetros cúbicos, 245 caballos y la apariencia pues era de estar bastante nuevo, la verdad. El cliente nos comentaba que tenía una pérdida de anticongelante y no sabía si era un problema de junta de culata, por lo que nos dijo que le revisásemos y nada, vamos a ello. Pues nada más abrir el capó ya le tranquilicé porque olía anticongelante, lo cual quiere decir que significa que es una pérdida por algún manguito, alguna junta, pero es externa, no pasa en la junta de la culata a la cámara de combustión o al aceite. Entonces bueno, es tranquilizante abrir el capó y oler a anticongelante cuando tienes una pérdida, porque significa que es una avería fácil de reparar. A continuación miramos las correas, que se encontraban en muy buen estado, y por esa zona es por la que salía el olor. Concretamente por los manguitos superiores del radiador, donde se juntan con el motor, ahí donde más o menos donde está la mano. Y metiendo la mano por ahí, pues intentamos ver si era una pérdida grande de goteo, pero al parecer es una pérdida que se va evaporando a medida que se sale. Por lo tanto, no se apreciaba ningún tipo de goteo. No obstante, le dedicamos bastante rato a intentar ver esa pérdida porque es interesante saber el punto exacto, aunque no se repare en el momento, pero al menos saber el punto exacto donde la tiene. De tal manera que luego puedas ir al taller con el punto exacto donde tienen que repararlo. Así que bueno, después de inspeccionar un buen rato y ver que no lográbamos encontrar ningún tipo de fuga, ni por la parte superior los manguitos más finos, partes móviles, no aparecía ningún tipo de fuga, pues no queda otra solución más que meter presión al circuito con el comprobante del circuito refrigerante. Metemos un bar de presión con este kit y comprobamos de esa manera si tiene una fuga más visible. A continuación, con la cámara térmica podemos observar el circuito de aire acondicionado para ver las tuberías si reducen en su temperatura, y efectivamente aquí estamos viendo cómo la temperatura de las tuberías de aire acondicionado es muy baja, esas que se ven en azul oscuro, y por lo tanto nos indica que el sistema de aire acondicionado que en ese momento estaba funcionando pues sí que enfría, lo cual quiere decir que tiene bien el gas y que no requiere una recarga. Con esta cámara térmica en el compartimento motor también podemos observar puntos de recalentamiento o conexiones eléctricas en mal estado, incluidas los bornes de la batería. Mientras tanto escuchábamos el sonido del motor, que era muy agradable, tenía un redondeo bastante perfecto, no había ningún tipo de chirridos, por lo tanto las correas y todos los elementos móviles pues funcionaban perfectamente. Aún así, la inspección de la cámara térmica pues nos puede determinar si algún punto que no debe estar caliente lo está, como las correas o algún manguito con exceso de temperatura, partes del motor que estén, ya digo, muy recalentadas. Con la cámara térmica se puede llegar a observar la temperatura que tienen y demás. A continuación quitamos la tapa del depósito de líquido de frenos y con el comprobador de humedad lo introducimos en el circuito, en el depósito de líquido de frenos, después de quitar el filtro que lleva debajo del tapón, y con este aparato, una vez introducido, nos indica el grado de humedad que tiene el líquido de frenos, que este tema es muy perjudicial, sobre todo en los vehículos que tienen ABS, porque el agua se evapora y se notaría el pedal más bien chicloso, como si tuviese aire. En este caso observamos
que al introducirlo llega prácticamente a 3% de humedad, lo cual quiere decir que está a puntito de cambiar. Necesita una sustitución y el color tampoco era muy bueno. Bueno, pues continuamos con el espesímetro comprobando la chapa, la pintura del techo, que es de serie, como podemos observar. Y seguidamente pues vamos analizando la aleta trasera izquierda, que en este caso tiene un pequeño repintado. El capó trasero, en este caso es de aluminio y tiene la capa de serie. La aleta trasera derecha también con capa de serie, un poquito más en algunos puntos. A continuación, la parte de la derecha trasera, delante del paso de rueda, tiene una capa bastante gruesa, quizás sin masilla, pero en algunos puntos llegaba a 300. Es un repintado bastante generoso. Toda la parte de la puerta repintada, como podemos observar, con más de 2 capas, 3 veces la norma. A continuación vamos viendo las lunas, que todas coinciden con una fecha de fabricación anterior a la del vehículo, por lo tanto son las que llevaba el coche de serie. La luna delantera también tiene una fecha de fabricación anterior a la del vehículo, por lo tanto corresponde a la luna de serie. Esos detalles son importantes para saber si han sido sustituidas por algún tipo de golpe. Aquí podemos observar también la tapa del depósito de combustible, se encuentra en buen estado, la apertura y cierre es correcta, bisagras en muy buen estado, no han sido tocadas, no se observan ningún tipo de marca, los tornillos de los paneles de puertas tampoco, y en la zona del cierre tampoco hay, en las del otro lado exactamente lo mismo, no se aprecia ningún tipo de marca de llaves, por lo tanto son muy buenas sensaciones a la hora de observar este tipo de componentes. Una por una, observando con calma cada una de las puertas, cada uno de los cierres, el comportamiento al abrir, al cerrar, visualmente, al detalle, y enseguida pues se observa que, como digo, da muy buenas sensaciones este vehículo de procedencia italiana, que no ha sido tocado en ninguno de los aspectos de las puertas. Bueno, pues también hemos observado los neumáticos, que son originales de Porsche y tienen aparentemente en buen estado, no tienen ningún tipo de roce, del 2018, con un desgaste muy correcto, muy adecuado, más de mitad de uso. Vemos la zona interior, los amortiguadores traseros, la barra estabilizadora, tubos de escape, los trapecios, zona de cables, de muelles, no hay rezumes, tienen buena presencia todas las gomas. En el lado derecho trasero volvemos a observar lo mismo, toda la zona inferior, barra estabilizadora enorme, gruesa, amortiguadores sin rezumes, los palieres traseros, al ser un vehículo 4x4, también en buen estado, los guardapolvos. La parte delantera, vemos las ruedas también en buen estado, con originales de Porsche del 2018 también. Los discos apenas desgastados, en muy buen estado. Las pastillas a más de medio uso, aún las quedan bastante por desgastar. Y como vemos aquí, NO es el símbolo original de Porsche de los neumáticos. En este caso son unos Pirelli, que tienen un desgaste muy correcto, están más o menos al 50% de desgaste. Internamente, pues aquí vemos los trapecios delanteros, los fuelles, la dirección, el amortiguador que no tiene rezumes. Es un sistema de amortiguación de paralelogramo deformable, y los trapecios pues tienen unos silent blocks muy
sobredimensionados. La otra rueda a la izquierda delantera también es original de Porsche, bien montada, también del 2017. Los discos también en buen estado, las pinzas originales Porsche, y vemos el desgaste del neumático también en este caso, que es igual de correcto, un desgaste uniforme, no tiene desgastes laterales. Y en el interior de la zona delantera también vemos los fuelles del palier en muy buen estado, las violetas, los trapecios, no se observan en mal estado las gomas, no tiene golpes. Y ya pasando al interior empezamos comprobando los cinturones, son del 2012 en este caso. Los asientos eléctricos, calefactables, las costuras no están peladas salvo en algún punto concreto, aquí un poquito rozado, es una zona alta, es un vehículo alto, por lo tanto esa zona al subir y bajar sufre mucho y tiene unos pequeños cuarteos ahí, esa zona también de subir y bajar principalmente. Es un vehículo, como digo, alto, es un subalto, pero el tejido, el cuero estaba en muy buen estado general. En este caso, al ser los asientos calefactables con la cámara térmica, comprobamos que funcionan bien las resistencias tanto del respaldo como del asiento, de los dos asientos delanteros, que son los que llevan ese sistema, y con la cámara térmica pues se aprecia perfectamente la forma incluso de la espiral que tiene los asientos calefactables. La luneta térmica también la observamos aquí, las líneas rojas, todo lo que se calienta con la cámara térmica se ve perfectamente y se comprueba sin necesidad de tocarlo siquiera. Los espejos calefactables también se calientan con el sistema, y con la cámara térmica lo podemos comprobar del mismo modo. A continuación, el volante, observamos el estado, tiene un cuero brillante, lo que indica que está bastante usado, tiene un desgaste brillante, aunque el tornillo, el agujero inferior por el que se desmonta el airbag no está perforado, lo cual es una muy buena señal de que el airbag no ha sido sustituido, es decir, no ha tenido golpes frontales. Por lo tanto, estas sensaciones también muy buenas. Los botones del volante no presentan desgastes, el cuadro de mandos también funciona todo bien. Observamos como el brillo sí que destaca, la insignia de Porsche está en muy buenas condiciones. La parte trasera, las franquicias de los pilotos traseros están en perfectas condiciones, no tienen ningún tipo de escuadre, muy bien. El lado derecho tampoco, y en ese sentido unos acabados correctos. Por último, la diagnosis arrojaba unos pequeños fallos memorizados que no tenían demasiada importancia, y tiene un montón de centraletas de componentes electrónicos, pero los principales no tenían ningún tipo de fallo, y los fallos que presentaba eran memorizados de pequeñas bajadas de tensión o incluso pequeños fallos sin importancia. Y recuerda que en boauto.es podemos inspeccionar tu coche antes de comprarlo, antes de venderlo, antes de viajar, antes de la ITV, incluso en garantía como en este caso, o si prefieres regalar a alguien una inspección, también puedes hacerlo. boauto.es